El 19 de diciembre de 1944, el submarino USS Redfish logró una hazaña poco común durante la Segunda Guerra Mundial, hundiendo por sí solo un portaaviones de la flota japonesa. Fue un evento en el servicio de un submarino que entró tarde en la Segunda Guerra Mundial, pero logró distinguirse durante y después de la guerra. De hecho, hay muchas probabilidades de que hayas visto al USS Redfish, aunque no lo supieras en ese momento. Los submarinos estadounidenses fueron vitales para la guerra en el Pacífico. El Museo Nacional de Historia estadounidense indica que, aunque los submarinos eran menos del 2% de la Marina de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hundieron el 30% de la Marina japonesa. El museo afirma que su aporte a la asfixia de la economía japonesa pudo ser aún mayor. El museo indica que submarinos estadounidenses hundieron más de 1.200 buques mercantes, cerca del 60% de la marina mercante japonesa, unos 5 millones de toneladas, bloqueando el acceso de Japón a recursos clave. El impacto fue decisivo. La conclusión de la encuesta de bombardeo estratégico de Estados Unidos después de la guerra fue que el bloqueo económico de Japón fue tan importante como el poder aéreo, y que el colapso final del Japón imperial fue igualmente resultado de ambos factores. La flota de submarinos estadounidense limitó su acceso a materiales de guerra tanto como las armas atómicas. Esto fue además de otros roles, como rescatar a pilotos derribados, entregar unidades especiales de fuerzas terrestres y realizar reconocimiento de la flota. Algunos sostienen que la guerra en el Pacífico la definió el auge del portaaviones. La flota de submarinos de Estados Unidos fue probablemente el factor más importante en la Guerra del Pacífico. Esto demostró que de los 14 portaaviones japoneses hundidos en la Guerra del Pacífico, 6 los hundieron submarinos estadounidenses. Los submarinos eran los caballos de batalla del servicio silencioso. Tras adquirir el USS Holland en 1900, el desarrollo de submarinos estadounidenses avanzó gradualmente hacia el concepto de submarino de flota. La Marina de Estados Unidos puso en servicio 51 submarinos clase S entre 1920 y 1925. Muchos seguían activos al iniciar la guerra, según Sea Power, historia naval editada por Elmer Belmont Potter, en 1960. Al iniciar la guerra, la flota de submarinos asiáticos de Estados Unidos tenía 6 clase S. Potter indica que los submarinos clase SS, numerados y sin nombre, eran pequeños, incómodos y de corto alcance. Aún así, los submarinos clase S destacaron al inicio de la guerra, pero la Marina había avanzado, primero a través de un grupo incremental de clases de submarinos llamados B-Boats, y finalmente a la clase Gato, los primeros verdaderos submarinos de flota. El papel de los submarinos de flota era servir con la flota principal de batalla. Estas embarcaciones necesitaban ser capaces de navegar por delante de la flota para explorar y enfrentarse a las flotas enemigas. Debían igualar la velocidad de los acorazados estándar de Estados Unidos, tener gran alcance y armamento potente. Los submarinos de flota usaban motores diésel eléctricos. Solían tener 4 motores diésel principales y uno auxiliar pequeño. Fueron diseñados para alcanzar 20 nudos en superficie y contaban con doble casco, uno de presión interno y otro hidrodinámico externo. Fueron diseñados para tener una autonomía de patrulla de 8 semanas. Potter dice que el Gato, construido en 1941, fue el arquetipo. Desplazaba 1.500 toneladas, medía 312 pies, tenía un alcance de 12.000 millas y llevaba 24 torpedos y 10 tubos, 6 delanteros y 4 traseros. La clase Gato, nombrada en honor a peces y otras criaturas marinas, fue el primer submarino que la Marina consideró realmente capaz como submarino de flota, y, como tal, fue la primera clase de submarinos estadounidenses en entrar en producción masiva. Entre 1940 y 1943 se construyeron 77. Este tipo de submarino, según Potter, llevó la guerra a Japón. En 1942, Estados Unidos produjo una versión mejorada de la clase Gato. La clase Vallejo entró en servicio en 1943. El casco exterior era más fuerte y grueso, permitiendo mayor profundidad, y montaba un cañón de cubierta más potente que la clase Gato. Entre 1942 y 1946 se construyeron 120 submarinos clase Malayo, la más producida en la historia de Estados Unidos. Una edición de octubre de 2023 de la US Naval Institute Press señala una clase Gato mejorada. Los Valeos tuvieron un desempeño sobresaliente. Eran superiores en velocidad, alcance y armamento frente a otros submarinos. Entre ellos estaba el USS Redfish SS-395. El Redfish rompía récords desde el muelle,
siendo puesto en grada en el astillero naval de Portsmouth el 9 de septiembre de 1943. El 27 de enero de 1944 fueron votados al mismo tiempo el USS Ronquill y el USS Razorback. Más tarde ese día se votó el USS Scabbardfish. Récord mundial. 4 submarinos votados en un día, aún sin igualar. El secretario de la Marina, Frank Knox, felicitó al astillero por votar 4 submarinos en un día. El astillero naval de Portsmouth logra un nuevo récord en submarinos. La Marina confía en ustedes para dotar al servicio de submarinos con estas valiosas herramientas de victoria. Fue un testimonio notable del poder industrial de los Estados Unidos. En 1944, el astillero de Portsmouth completó 32 submarinos. El Redfish entró en servicio el 12 de abril de 1944, comandado por Louis Darby McGregor Jr. McGregor, graduado en 1935 de la Academia Naval de los Estados Unidos, ya había comandado el USS Pike Service, recibiendo la Estrella de Plata. Su valiente liderazgo ayudó a hundir 5.000 toneladas de barcos enemigos y dañar más de 28.000 toneladas, incluido un gran portaaviones auxiliar. El ataque del 6 de septiembre de 1943 contra el portaaviones Taiyo no fue el último éxito de McGregor contra aeronaves. Portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Con 10 oficiales y 70 marineros, Redfish entrenó en New London, Connecticut. El barco cruzó el Canal de Panamá el 12 de junio de 1944 hacia Pearl Harbor, llegando el 27 de junio. El 23 de julio inició su primera patrulla de guerra. Redfish integraba una manada de submarinos junto al USS Pecuda y el USS Spadefish. La manada estaba dirigida por Glynn L. Donohoe, graduado en 1927 de la Academia Naval de Estados Unidos. Donohoe, apodado Donk, fue una leyenda de los submarinos y ganó 4 cruces de la Marina. La manada de lobos fue apodada los demonios de Donk, y estos recibirían lo que merecían. La manada patrullaba los estrechos entre Luzón y Formosa, conocidos como la Universidad de los Convoyes. Allí, su éxito fue espectacular, aunque no era fácil. Había recursos aéreos japoneses en Formosa, y los submarinos enfrentaban constantes amenazas aéreas. Aún así, los 3 submarinos hundieron 16 barcos enemigos con más de 93.000 toneladas brutas y dañaron 6 más. 5 de los barcos hundidos y 3 de los dañados fueron obra de Redfish. En solo su primera patrulla de guerra, el informe de McGregor indicaba que el Redfish se encontró con fuertes fuerzas enemigas antisubmarinas, tanto de superficie como aéreas, durante toda esta larga y ardua primera patrulla, pero fue recompensado con numerosos objetivos excelentes para torpedos. McGregor y Gordon Underwood, comandante del Spadefish, recibieron la Cruz de la Marina. Donohoe obtuvo su 4ª. La mención de McGregor dice: atravesando pantallas de escolta y alertas con apoyo aéreo, el capitán McGregor siguió adelante. Ataques de torpedos bien planeados y ejecutados hundieron 5 barcos enemigos, 33.500 toneladas, y dañaron otros 3, 24.500 toneladas. El Redfish comenzó su segunda patrulla el 25 de octubre en el mar de China Meridional. Fue otra para la historia. Habiendo ya hundido 4 embarcaciones durante la patrulla el 8 de diciembre, el Redfish, junto con el submarino Sea Devil, hizo contacto por radar con un gran convoy. Entre los barcos estaba el portaaviones Shunyo, veterano de las batallas de Isla Santa Cruz, Guadalcanal y Mar de Filipinas, navegando con el acorazado Haruna y 3 destructores. Los 2 submarinos los persiguieron. El Sea Devil atacó, informó McGregor. El milagro llega, escuchó 2 explosiones separadas, lo suficientemente distantes como para ser 2. Impactos de torpedo hacen que el portaaviones reduzca velocidad y zigzaguee. Debe estar dañado. El ataque del Sea Devil hizo que el Junio retrocediera al Redfish. McGregor disparó 6 torpedos y reportó un fuerte impacto en el portaaviones. El Junio escapó por un campo minado japonés, pero no fue así. El ataque de los 2 submarinos causó graves daños, inundaciones y una inclinación de 18 grados en el barco. Uno de los motores falló. El portaaviones fue al dique seco, pero por el daño suspendieron las reparaciones y nunca navegó de nuevo. El ataque marcó el periodo de la guerra. En diciembre de 1944, la aviación naval japonesa estaba devastada y no logró adaptar la formación de sus pilotos. Los daños, principalmente por submarinos estadounidenses, dejaron al imperio con escasez de suministros críticos, incluido combustible para entrenar pilotos. El Junio fue un gran adversario el año anterior, pero cuando Redfish y Sea Devil atacaron,
ya no tenía aviones. Su grupo aéreo había sido disuelto. Pero eso no significa que los portaaviones restantes de la Armada Imperial japonesa fueran irrelevantes, y Redfish pronto haría su ataque más devastador de la guerra. El Comando de Historia y Patrimonio de la Marina de Estados Unidos indica que Japón completó 3 portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Aunque había pocos recursos, los portaaviones de 22.000 toneladas eran versiones modernas de la clase Heiru. El Unryu, que significa dragón de nube, fue el primero comisionado el 6 de agosto de 1944. Completar estos portaaviones en guerra fue un logro significativo, aunque casi irrelevante. Al llegar al mar, por la falta de pilotos y aviones, nunca recibieron sus grupos aéreos, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval de los Estados Unidos. Por falta de aviones, pilotos y combustible, los 3 portaaviones permanecieron inactivos en el mar interior de Seto, en Japón. Pero Estados Unidos se estaba preparando para invadir la isla filipina de Luzón, y los japoneses se dieron cuenta de la importancia de mantener las islas filipinas. De lo contrario, quedarían completamente aislados de sus posesiones y suministros. En el sudeste asiático, el Unryu recibió una misión desesperada: entregar suministros para reforzar la guarnición en Luzón. La amenaza no era en vano. El portaaviones llevaba 30 aviones kamikaze Yokosuka MX-7 Okas, impulsados por cohetes y muy difíciles de defender para la marina. El Unryu también transportaba lanchas Shinyo, torpedos, municiones, equipo y tropas. El portaaviones no tenía los grupos aéreos del inicio de la guerra, pero su misión pudo causar grandes pérdidas a la flota en Luzón. El Unryu llegó en un momento clave para los japoneses, pues la flota estadounidense fue sorprendida por el tifón Cobra. En otro episodio de El Chico de la Historia, el Comando de Historia y Patrimonio relata cómo la tercera flota del almirante Halsey fue atrapada y hundida por un tifón. 3 destructores estadounidenses y más preocupaciones aparte del Unryu. El portaaviones, escoltado por 3 destructores, se dirigía hacia McGregor y el USS Redfish, que según el Comando de Historia y Patrimonio Naval, fue alertado por la inteligencia ultra tras su ataque al Hyunjo. ¿Quieres saber más? El Unryu giró, dando al Redfish una oportunidad para atacar, pero antes de disparar, el sonar lo detectó y le dispararon al periscopio. McGregor lanzó 4 torpedos desde 1500 yardas. El portaaviones intentó esquivarlos, pero uno lo impactó, según reportó. El primer torpedo impactó, deteniendo el objetivo, inclinándolo 20 grados a estribor y provocando un incendio, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval. El impacto rompió la línea de vapor, destruyó la sala de control, inundó 2 salas de calderas, cortó la electricidad, provocó un incendio en el hangar y dejó al barco inmóvil. Una escolta se acercó y McGregor lanzó 4 torpedos, pero el destructor los esquivó al girar. El portaaviones, dañado pero a flote, fue detectado por los 3 escoltas. McGregor decidió lanzar otro ataque pese al riesgo, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval. Mientras el Redfish recargaba torpedos, McGregor se mantenía valiente a profundidad de periscopio. Los escoltas japoneses no lo notaron, ocupados buscando un submarino más profundo, y solo tenían un torpedo recargado en el tubo de popa. Con el tiempo casi agotado, y antes de que los destructores japoneses notaran su error, a las 16:50, McGregor disparó el único torpedo a Unryu desde 1100 yardas. El control de daños funcionó tras el primer impacto, y el Unryu seguía en marcha. Pero el segundo impacto, causado por la peligrosa carga, fue devastador. El torpedo impactó el lado de estribor, frente al puente, provocando la explosión de la munición y luego de los cohetes Oka. Las bombas voladoras que atacaron la flota estadounidense causaron la perdición del portaaviones casi nuevo. El Comando de Historia y Patrimonio Naval relata que la explosión mató a quienes creían haber salvado su barco. En minutos, el Unryu tenía 30 grados de escora y el capitán Koname ordenó abandonar el barco. Los artilleros se negaron a dejar su puesto y dispararon al periscopio hasta que el barco se hundió, con un cañón activo. El Unryu se hundió rápido. El informe japonés indicó que el barco se hundió en menos de 10 minutos y murieron 1,238 tripulantes. McGregor escribió: fue hundido. El Unryu fue el último portaaviones de la Armada Imperial japonesa hundido en el mar. Ya no eran tan importantes como antes. Al destruir al Unryu y su carga, Redfish salvó muchas vidas en la flota de Luzón, pero aún no estaba fuera de peligro. El destructor Hinoki se acercó para atacar al submarino. McGregor intentó evadir, pero escribió: el objetivo viene hacia nosotros.
con espuma en la proa. Nos detectó por sonar o periscopio. Luego vino el terror de ser atacados con cargas de profundidad, escribió MacGregor. Al pasar los 150 pies, todo se desató cuando 7 cargas de profundidad bien colocadas explotaron junto a la proa de estribor. Fue la más cercana. Se cree que una carga explotó sobre la quilla y empujó la proa hacia babor. El ataque dañó el timón, atascó los planos de proa, desactivó el sonar, agrietó el casco, hirió a un marinero y activó un torpedo. Prácticamente, fuego amigo. El submarino descendió a 232 pies aún dentro de su límite. MacGregor escribió que no planeaba quedarse en el fondo, pero ahora que estamos aquí, debemos quedarnos un tiempo, como testimonio de la resiliencia de la tripulación. Sin su equipo de sonido, improvisaron un dispositivo sónico temporal con partes de un tocadiscos militar. Varias cargas explotaron cerca, y al intentar huir, MacGregor activó sus tanques de seguridad. El barco apenas pudo salir del fondo, pero logró emerger tras el atardecer y escapar, escribió MacGregor. Los destructores están lejos y hay muchos reflectores. El Redfish logró regresar a Pearl Harbor. MacGregor recibió su segunda cruz de la Marina y el barco obtuvo una citación presidencial de unidad. Reparada en Portsmouth, volvió a Pearl Harbor en julio de 1945. La guerra casi terminaba, pero el Redfish siguió en servicio en el Pacífico, frente a California, y apoyó a la ONU en la Guerra de Corea en 1951. Había otra gran aventura. El Decatur, Illinois Herald Review, dijo en 1999 que el Redfish fue elegido para una misión secreta en la Guerra Fría. En agosto de 1952 fue enviada al casquete polar en un intento de probar si un submarino podía cruzar por debajo del Polo Norte. 6 años antes del cruce del USS Nautilus, Juan Brady, marinero del Redfish, dijo al periódico: «Éramos pioneros. Fuimos el primer submarino estadounidense en entrar bajo el hielo ártico. Fue un viaje angustiante. El submarino blanco fue brevemente perseguido por los rusos en Siberia y enfrentó un peligro real. El barco debía salir a la superficie para recargar baterías y aire. Brady contó al periódico que tuvieron problemas para hallar una abertura y debieron conservar energía y aire. El capitán nos dijo que nos moviéramos despacio. El Redfish recorrió varios miles de millas, pero la misión se mantuvo en secreto hasta el año siguiente», se quejó Brady. Cuando el Nautilus regresó, hubo un desfile y mucha celebración en Nueva York. El Redfish no recibió ningún reconocimiento. Era un secreto, pero el Redfish pudo haberse reído al final. Aunque el Nautilus fue famoso por su viaje, quizás no fue el más famoso, ya que lleva el nombre del submarino del Capitán Nemo. En 1954, Walt Disney adaptó 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en una famosa película. Seguramente muchos han visto esa película, y cuando el Nautilus se sumergía, el submarino usado era el USS Redfish. El USS Redfish interpretó al ficticio USS Nurka en la clásica película de 1968 con Burt Lancaster y Clark Gable, Corre, silencio, corre, profundo. El Redfish se unió tarde a la Segunda Guerra Mundial. Se podría decir que fue el puente en la Marina de Estados Unidos entre los submarinos diésel eléctricos de la Segunda Guerra Mundial y los nucleares modernos. Tenía otra distinción pendiente cuando fue dada de baja en 1968, informó el Portsmouth Herald. Fue el último submarino de la flota de la Segunda Guerra Mundial en servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. Algunos están en reserva, otros sirven en marinas extranjeras y algunos en museos. Pero para la Marina de los Estados Unidos, el USS Redfish, un barco distinguido, representaba el final de una era. Fue dada de baja el 30 de junio de 1968, eliminada de las listas y hundida como blanco. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube o patrocinador en nuestra comunidad en Locals. O como patrocinador en Patreon, puedes visitar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.